entonces alguno cuando lo estuvo trabajando tuvo dificultad con alguno de estos puntos. Recuerde que teorema de Pitágoras, como les dije, es para triángulos que tengan un ángulo de 90 grados. Si no hay un ángulo de 90 grados, por ejemplo, esto que se indicaría acá, pues como casi siempre se indica como con un cuadradito. Acá lo están indicando con una partecita circular, pero igualmente pues sería un ángulo de 90 grados lo que me estarían dando ahí. En caso de que no fuera de que un triángulo no tenga un ángulo de 90 grados, no podríamos aplicar teorema de Pitágoras. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de esto para que ya ustedes puedan ahorita realizar la actividad, que esa sí es más cortica, la que les dije. No, eso ya lo hice. Por eso es muy cortica esa actividad. Mira que simplemente le dicen ahí cuánta distancia en total recorre Mario para rescatar a sus amigos. Todas las distancias que son horizontales, pues ya le dicen cuánto valen, o verticales, pues los que son escalitas o hacia el suelo. Le dice que 10 centímetros, 10, 20. Las únicas que faltan por encontrar son las que son diagonales. O sea que en esas que son diagonales, con los datos que nos dan en esos triángulos, debemos de utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando encontremos esta diagonal A, esta diagonal B y esta diagonal D, teniendo esos tres valores, ya luego hay que hacer la suma de todos los valores, de los tres que se encontraron y de todos los que están en rojo. Y esa sería la distancia total que tiene que recorrer Mario para llegar donde están sus amigos. Es una actividad pues cortica, pero donde se aplica pues el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, acá por ejemplo vamos a hacer uno de estos de calcula la hipotenusa de cada triángulo. Dice, entonces recuerden que la hipotenusa es el lado diagonal o el que está al frente del ángulo de 90 grados. Vamos a hacer por ejemplo el tercero, donde este lado mide 15 y este mide 8, para encontrar cuánto vale. Alejo, Hola. yo tengo una pregunta con lo del taller que usted nos puso en la plataforma. Sí. ¿Eso se hace pues separado, o sea, como está la diagonal en cada parte y se soluciona esa diagonal por aparte, o se resuelve todo junto? No, cada diagonal por aparte. Cada triangulito por aparte hace el procedimiento y ya cuando tenga esos resultados hace la suma de todo. Bueno. Entonces, como decían allí en ese ejercicio, entonces este lado mide 15 centímetros, este mide 8, entonces habría que encontrar cuánto vale esta hipotenusa. Entonces recuerden, el teorema de Pitágoras si es un ángulo de 90 grados. Si por ejemplo fuese un triángulo de esta manera, acá ninguno de estos tres ángulos será de 90, porque esto es un ángulo obtuso que es mayor a 90, y estos dos ángulos son agudos, menores a 90. Entonces, por ejemplo, un triángulo de estos no se puede utilizar teorema de Pitágoras. Entonces aquí, para encontrar la hipotenusa hay una fórmula que dice que hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces simplemente es reemplazar. Pues este cateto y pues no se diferencian, usted coloca el que quiera donde vaya. Entonces 8 es un cateto y 15 es otro cateto. Siempre el lado horizontal y el lado vertical serán los catetos. Y el lado diagonal o el que está al frente de este ángulo de 90 grados será la hipotenusa. Entonces reemplazamos. Un primer cateto es 8.
y lo elevo a la 2. Y un segundo cateto es 15 y lo elevo a la 2. Luego hago eso, 8 al cuadrado es 8 por 8 que da 64. 15 al cuadrado es 15 por 15. 225. Que me da 225. Julio Máquina. Al sumar estos dos valores, 225 y 64, me da 289. Y ya luego habría que verificar si 289 tiene raíz exacta o no. 17. Entonces, sacan, Julio Máquina. para eliminar este exponente 2, hay que sacar raíz cuadrada a los dos lados. Entonces se cancela el exponente 2 y este índice, y queda la h sola, y la raíz de este número es 17. O sea que esta hipotenusa vale 17 centímetros. Entonces, en la actividad que hay que hacer de Mario, por ejemplo, un primer triangulito, se hace este procedimiento y se coloca el resultado. Después, en el siguiente triángulo, se hace el proceso y se pone el resultado. Y cuando se tengan los resultados de las diagonales, ya se hace la suma de todo. Listo, entonces, cuando sea la hipotenusa que hay que encontrar, se utiliza esta fórmula. Cuando hay que encontrar un cateto, se utiliza otra fórmula. Bueno, vamos a hacer entonces uno del segundo punto. De este segundo punto, entonces piden encontrar uno de los catetos. Vamos a hallar, por ejemplo, este segundo de 5 y 13 centímetros. Habría que encontrar el cateto que está de manera horizontal. Entonces me dicen que la hipotenusa es 13 y que este es 5. Y falta encontrar este que va en este lado. Cuando hay que encontrar uno de los catetos, sea el horizontal o el vertical, hay que utilizar esta fórmula. Cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Cuál es este cateto? El que necesito encontrar. Y este que hay acá a este lado, el que conozco. Entonces yo conozco este cateto y conozco esta hipotenusa. Reemplazo esos valores. Entonces la hipotenusa vale 13 y la elevo a la 2. Menos el cateto que vale 5 y lo elevo a la 2. Hago el procedimiento. Recuerden que si el algo elevado a la 2 es potenciación y es multiplicar. O sea, el 13 multiplicarlo 2 veces. 13 por 13, 169. No pueden decir que es 26, que es sumar 2 veces eso, que eso en ocasiones es un error muy común. 5 a la 2 es 5 por 5, que es 25. Luego se hace la resta y esa resta me da 144. Ya para terminar, habría que eliminar este exponente 2. ¿Cómo se elimina ese exponente 2? Como siempre que hay un exponente, la operación es la potenciación. Y la operación contraria a la potenciación es la radicación. Entonces, a los dos lados saco raíz cuadrada. Si en algún momento en matemáticas, esto es más adelante, por ejemplo, necesito eliminar un exponente 3 o un exponente 4, entonces lo que colocamos es una raíz con el número que haya acá del exponente. Si hay un exponente 3, acá que el numerito de la raíz sea 3, para que se cumpla la condición de que si este número es igual al exponente, se cancela la raíz. Y ya se realiza la radicación aquí. Encontrar un número que al multiplicarse 2 veces dé 144. Y el que cumple eso es 12. 12 por 12 da 144. Entonces, la respuesta acá sería 12 centímetros.
Bueno. Vamos para uno de los problemas. Acá muestran una escalera e inicialmente había que encontrar cuánto era la altura de esa escalera y acá cuánto valía el suelo de esa escalera. Y en estos había que encontrar, acá ya le estaban diciendo cuánto valían los lados verticales y horizontales, pero los lados diagonales no le decían cuánto valía. Entonces había que utilizar Pitágoras. Vamos a hacer entonces uno acá de la escalera. Este de la escalera, entonces vamos a ver este segundo. 52 que era la altura y 65 que era la escalera. Acá 65 decímetros. Decímetros es una unidad más pequeña que los metros, pero más grande que los centímetros. Es una unidad que está en intermedio entre metros y centímetros. Entonces, como hay que encontrar esta distancia en el suelo, la distancia entre la pared y la escalera acá en el suelo. Como hay que encontrar un cateto, es con esta fórmula. Cateto a la 2 igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Reemplazo lo que conozco, la hipotenusa es 65 y lo elevo a la 2. Y el cateto que conozco es 52. Acá hay que multiplicar esos números, 65 por 65. Hay que hacer el proceso allí. 5 por 5, 25, 5 por 6, 32 que llevaba, 32. 6 por 5, 30, llevo 3. 6 por 6, 36 y 3 que llevaba, 39. Hago ya la suma normalmente acá y me da, acá 3 y 9, 12, pongo el 2 y llevo 1 y acá sería 4. 4.225 me da este primero. Ahora hay que multiplicar 52 al cuadrado. 52 por 52. 2 por 2, 4. 2 por 5. 724. 724. Sí, señor. Gracias. Y acá, si da tan poquito. 52 por 52. No, da Pues esa es la 4.223. resta después. Da Sensación. Hagamos el Da proceso. 2.704. Hagámoslo. 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. 5 por 2, 10. No, Simón. 5 por 5, 25 y una que lleva 26. Entonces da 2.704. Y ya luego se hace la resta entre estos dos. Hay que restar entonces 4.225 menos 2.704. Entonces al 5 le quito 4, 1. Al 2 le quito 0, pues da 12 menos 7, 5. Y como este había prestado 1, entonces quedó 3 menos 2, 1. Quedó 1.521. Y ya habría que verificar si eso tiene raíz exacta. Alguno que me colabore ahí, Julio o algo. Y no importa pues si sea con calculadora a la mano, si esto aquí, 1.521, tiene raíz exacta.
Sí, 39. 39. Listo, entonces Alejo 39. 39 decímetros. Si es un problema de aplicación donde me dan unidad, siempre hay que colocar la unidad de medida, metros, centímetros, lo que le den. Entonces, la distancia de la escalera a la pared es 39 decímetros. Pues acá se hizo un poquito más largo porque eran números más grandecitos donde había que hacer procedimientos. Pues, pero usted ahí estando en casa, pues si tiene pues de apoyo en ese momento la calculadora, pues estas multiplicaciones sí las puede obviar. Para un procedimiento yo sí le pediría esto, pues, esta parte sí. Esto sí se lo podría ahorrar, pues y hacerlo con calculadora. Bueno, faltaría entonces uno de estos aquí. Vamos, preguntan acá, calcula los centímetros de cuerda que se necesitan para formar cada una de esas letras, pero solo vamos a hacer una de las letras. Vamos a hacer, por ejemplo, la N y la Z es muy sencillo, porque acá ya en estos dos, pues ya me están dando que 15 y 20, si hago pues, como tengo acá un triangulito, hago el teorema de Pitágoras y sé cuánto vale esta diagonal. Aquí también lo mismo, tengo el lado horizontal y el lado vertical, puedo encontrar este. Acá sí es un poquito diferente en la X. Entonces vamos a hacer este de la X donde horizontalmente 16 centímetros y verticalmente es 30. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Me puede decir la fórmula de la hipotenusa? Por favor, es que para copiarla. La de la hipotenusa es esta. Hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos al cuadrado. Listo, entonces necesito saber cuánto material se va a utilizar para hacer la X con unas tiras. Y le dan estas dimensiones, de que acá mide 16 y aquí mide 30. Entonces, acá no está, sí podría encontrar cuánto mide esta diagonal. ¿Por qué? Porque es como si yo borrara pues este otro pedazo de la X. Ahí hay un triángulo, y si se utiliza pues teorema de Pitágoras se encuentra este lado. Y obviamente este otro lado va a medir lo mismo. O sea que el resultado lo multiplico por 2. Entonces al reemplazar aquí sería 30 al cuadrado más 16 al Decía 34. 34. Pues, pero el resultado. Ah, bueno. Gracias, Miguel. Ahí. Sí. Entonces, 16, acá es 30. Entonces, 30 al cuadrado da 900 y lo multiplicamos. Y 16 por 16 da 200, no recuerdo. 56. 250. 256. Gracias. Entonces aquí, al hacer la suma de estos dos, da 1156. Y ya se debe sacar la raíz cuadrada para eliminar, para eliminar el exponente 2 de la hipotenusa. Y ahí es donde da 34. Y Alejo. Entonces, 34 centímetros mediría solo una. Pero entonces la cantidad de material para hacer toda la X es 2 veces esto. Sería 68 centímetros que se necesitarían de material para formar la X con esos datos que nos daban allí.
Y respecto a este último punto, este sí era uno de los más sencillos. Les mostraba de que en caso de que en una situación de teorema de Pitágoras, si los dos catetos son iguales, no hay necesidad de hacer todo este procedimiento. Cuando son diferentes los dos catetos, sí hay que hacer el proceso. Pero mire acá la particularidad, la altura a la que está la cometa es de 10 metros y la distancia, pues acá en el suelo hasta donde está la persona es 10 metros también. Sería 10 por la raíz cuadrada de 2. Muy bien, ahí sale. Y en esta, la altura de esta torre y la distancia que separa respecto a la otra torre también es 25 metros. Entonces, las soluciones de esas dos situaciones, como lo dijo ya Sara en este primero, la cometa y acá la persona y acá es 10 metros. Y 10 metros, cuando son iguales los catetos, la hipotenusa es escribir ese mismo número con la raíz de 2. Y ya, y esa es la respuesta. 10 raíz de 2 metros. Y la de las torres, le decían que acá era 25 metros y la distancia que la separaba 25 metros. La respuesta es simplemente 25 raíz de 2. Esto solo se puede hacer si son iguales. En caso de que sean iguales los dos catetos, nos podemos ahorrar todo este procedimiento. Usted dice, son iguales, pongo ese mismo número multiplicado por la raíz de 2 y esa es la respuesta inmediatamente. Entonces eso muchas veces, por ejemplo, en pruebas bimestrales o en pruebas así, cuando son las pruebas saber y esto, aparecen problemas como estos donde los catetos son iguales y en ocasiones pues se pierde mucho tiempo tratando de llegar a la respuesta sabiendo que pues, si se sabe este truco no habría necesidad de hacer ningún tipo de procedimiento. Listo, entonces ya como tal pues creo que abordamos esta temática del teorema de Pitágoras de una gran manera. Entonces, el compromiso es el que quedó montado allí en Classroom. Encontrar cuál es la distancia que tiene que recorrer Mario para rescatar a sus amigos en todo ese trayecto. Entonces, no siendo más, ya pues nos veríamos la próxima semana. Uy, profe, ¿usted por qué no estuvo con nosotros desde hace mucho tiempo dándonos matemáticas? Explica mejor que Lina. Bueno, pero ya, gracias a Dios, estamos desde este año y Dios mediante iremos. Bien, profe. Leo, acá refuerzo en quizzes. Ay, no, Camilo, no. Ya después, Ay, no, profe. ya después miramos, listo. Entonces, estar Sí, pendiente Alejo, sí. de esa actividad de sí, apoyo, los Sí, que profe, tienen que hágale hacer. quizzes. Entonces, nos vemos los de la actividad de apoyo mañana a la 1, estar pendientes y ya los demás el próximo martes. No, Hola, Dios lo bendiga. Hágalo nomás. No se les Bueno, profe, olvide, Dios lo buena. bendiga. no se les olvide llenar la encuesta de las encuestas de asistencia del día de la ¿Hasta cuándo hay plazo? Hágale. en el transcurso del día de hoy. Bueno. Puede ser hoy en la mañana o en la tardecita. Listo, muchas gracias. Sí, Bueno, señor. profe, Dios lo bendiga. profe. Listo, Alejo, chao. Chao.